Muy bien, buenos días. Bienvenidos, bienvenidas a todos a este espacio, como hemos dicho, de diálogo, que es lo que pretendemos que hoy sea. Me toca a mí, en principio, hacer un poquito de introducción y ver, digamos, de alguna manera. No sé si veis la pantalla ya compartida. Sí. Sí, perfectamente. Vale. Un poco de introducción sobre los temas que vamos a ver, ¿no? Algunas de las cosas que hoy queremos comentar. En primer lugar, nos queremos focalizar un poquito en qué es lo que está ocurriendo, pero sobre todo para que intentemos aprovechar estos aprendizajes y que nos sirvan, en unos casos, para seguir gestionando bien todos los intangibles y en otros casos para comenzar a gestionarlos y mejorar, ¿no? Entonces, las tres cosas un poco que vamos a ver va a ser una situación, un poco de contexto con algunos de los datos, algunos casos de buenas prácticas y sobre todo de resultados que se han obtenido de esas buenas prácticas reputacionales y sobre todo abrir una ventana que quizás en la parte final, cuando todo el mundo pueda intervenir, sería donde quizás la podemos enriquecer, ¿no? en este diálogo. Sí que os avanzo que las dos presentaciones, tanto la de Sandra, que es un placer absoluto estar con ella compartiendo este espacio, como la mía, os las vamos a facilitar, al igual que probablemente alojemos en el espacio web de la Fundación algunos de los informes que hoy vamos a comentar y que quizás con mayor profundidad los podéis ver en otro momento. Simplemente por enmarcar un poco la situación. Está muy claro que lo que estamos viviendo en esta crisis es un auténtico tsunami en todos los sentidos, pero sobre todo emocional. Es decir, las emociones las tenemos absolutamente disparadas, con lo cual las percepciones que estamos teniendo todas las personas alrededor de esta crisis del COVID son muy dispersas, muy diversas. Entra algo de sonido, no sé quién estaba haciendo alguna cosita, ¿vale? Y yo creo que estamos todos de acuerdo en que fundamentalmente este tsunami lo que ha provocado es una aceleración de las tendencias que ya veníamos observando meses atrás. Aceleración de tendencias y sobre todo aceleración de nuevos comportamientos y nuevos aprendizajes que todos nos hemos visto casi obligados a hacerlo en un tiempo récord, ¿no? Como ha podido ser el teletrabajo de una manera consistente, la utilización de nuevas tecnologías. Aquí realmente cuando hablábamos de Big Data parecía que era algo que estaba en una nebulosa, pero hoy en día se está convirtiendo en una de las herramientas, sobre todo eficaz, a la hora de trabajar también un poco contra la crisis. Y lo que sí que está claro es que estamos ya permanentemente instalados en un entorno de absoluta incertidumbre. Con lo cual, y apunto ya quizás un poco por dónde vamos a hablar, ¿no? De qué, cuando hablamos de reputación, hacia dónde nos queremos dirigir, sobre todo a la generación de confianza. Porque cuanto mayor capacidad de generar confianza tengamos en el entorno próximo, menor incertidumbre o menor riesgo de que la incertidumbre nos invada. En este sentido, hay un estudio muy interesante que está realizado por la consultora Ipsos, donde básicamente utilizaron todos los aprendizajes que habían ocurrido en China, que fue donde se inició esta pandemia, y que desarrollaba 7 fases emocionales de este recorrido que nos está tocando hacer. Me voy a centrar en las dos últimas, que son las de alivio y temor, que son prácticamente en las que ya estamos instalados. Alivio, porque ya empezamos un poquito a recuperar nuestras vidas y también nuestros negocios, y parece que el final lo tenemos ya más a la vista, pero tenemos también una fase que se cierne sobre nosotros, que es cuando volvamos a reconvertir este alivio en nuevas preocupaciones, fundamentalmente en dos aspectos, la seguridad laboral y la seguridad un poco financiera. Estas diapositivas, que probablemente algunos las conozcáis, es un informe de Deloitte Consulting, donde básicamente la famosa recuperación de raíz cuadrada venía básicamente de este estudio, ¿no? La posibilidad de recuperación en diferentes sectores que no va a tener ni el mismo ritmo ni el mismo nivel de adaptación. Voy a pasar muy rápido de estas diapositivas de entorno porque, repito, podréis disponer de los informes completos. Esta otra, que también es de Deloitte, simplemente quiero que veáis que en esa aceleración de tendencias que antes comentábamos, el nuevo consumidor y los nuevos hábitos de consumo están variando de una manera notable, con lo cual el mercado se va a consolidar de una manera distinta a la que conocíamos en estos momentos. ¿Qué cosas se han hecho bien
y qué resultados se han obtenido en materia reputacional y en materia de liderazgo. Yo sobre la parte de liderazgo voy a pasar muy rápido porque Sandra nos va a desarrollar totalmente este contenido. Dos cuestiones, un poquito para que veamos. Esto es una encuesta realizada hace escasos días por Merco, donde señalaba estas dos cositas que tengo marcadas con dos círculos, ¿no? Con un 50,7%, básicamente casi la mitad de la población, entendía que los resultados económicos de las empresas van a caer entre un 30 y un 60% y que, por tanto, habrá que seguir ajustando plantillas temporalmente, o se espera que temporalmente, en esa manera proporcional. Y otra de las cosas que nos venía a decir esta encuesta con cierta fuerza es que la sostenibilidad de las empresas está muy, muy en juego. A nivel de reputación, evidentemente, las empresas y los sectores, la percepción que han generado en la sociedad ha sido muy distinta, pero sí que destacan dos sectores como buenos comportamientos a nivel reputacional. Tanto el sector de alimentación y bebidas, que es casi no voy a entrar en los detalles porque todos conocemos el esfuerzo que se ha hecho incluso desde la parte de los propios productores de alimentación, la distribución, etcétera, y las empresas de energía y también telecomunicaciones que han tenido un comportamiento que la propia sociedad ha intuido como bueno. ¿Cuáles han sido un poco las iniciativas que se han destacado y que han impulsado de una manera muy notable el crecimiento de reputación de algunas de las empresas? Evidentemente, todas aquellas destinadas a cuidar a nuestra gente, a cuidar el equipo. A cuidar el equipo no solamente en cuanto a temas sanitarios, sino también en intentar preservar el empleo a pesar del parón de la actividad. Evidentemente, todo tipo de medidas sanitarias se han impulsado en un primer momento, en un primer nivel, y aquellas iniciativas de apoyo de situación específica con algunos colaboradores y sus familias han sido valoradas muy bien por toda la sociedad. Una de las cuestiones básicas que ha habido también es que quien ha comunicado que su plantilla, a pesar de estar en un ERTE, que es, digamos, un poco la palabra de moda en estos momentos, y que las propias empresas han complementado o se han comprometido a complementar los ingresos de sus trabajadores, ha sido una de las cuestiones que mejor se ha valorado. En segundo nivel, en el segundo estadio de acciones, todos aquellos recursos que se han puesto al servicio de la sociedad. Aquellas empresas que incluso han conseguido modificar su sistema productivo para variarlo y atender las necesidades que en este momento la sociedad tenía, ¿no? Yo no quiero hablar de economía de guerra porque me parece que es un escenario que no deberíamos incurrir en estos términos belicistas, pero sí que ha sido una economía de volcar realmente el propósito de las empresas hacia un propósito social, es decir, a tener prácticamente a la sociedad como eje transversal de la acción de las organizaciones y de las empresas. Y una tercera idea o una tercera iniciativa que se ha visto muy bien valorada han sido todas aquellas que se han dirigido a apoyar a clientes y proveedores impactados por las crisis. Toda la renegociación de posibles pagos con proveedores, atención preferente a clientes, intentar abrir nuevos servicios que antes no teníamos. Todo este tipo de iniciativas se han visto muy premiadas a nivel de reputación. En este sentido, esto es una diapositiva de resumen de un estudio que hacía RepTrak hace muy poco tiempo y que nos indica dos o tres cuestiones esenciales. Por un lado, ¿cómo ha impactado en las grandes empresas? Esto es un estudio que está realizado, quizás son empresas casi todas que cotizan en el IBEX 35, pero sí que nos reflejan un poco la tendencia general que se ha podido reactivar también hacia las pymes, ¿no? Las empresas que han comunicado estas estrategias y estas iniciativas en estos tres ámbitos que comentaba anteriormente han incrementado su reputación prácticamente en 20 puntos. Este salto es espectacular. Habitualmente cuando una compañía, una organización hace las cosas muy bien, a lo largo de un año suele incrementar sus niveles, sus indicadores de reputación en torno a 3-5 puntos. Y sin embargo aquí ha habido saltos de casi 20 puntos, con lo cual empresas que estaban en una reputación relativamente moderada han tenido a tener una reputación alta o muy fuerte. ¿Esto qué significa trasladado al mercado? Pues básicamente que la posibilidad de que recomienden nuestra organización, nuestra empresa, nuestro servicio, nuestro producto,
se ha disparado en más de 29 puntos. Sin embargo, si veis, hay dos líneas en esta diapositiva de información entre las empresas que han conseguido comunicar esas iniciativas y que han trasladado a la sociedad el impulso que estaban haciendo y las que no lo han hecho. Y la diferencia, como veis, es muy notable. En este otro sentido, y quizás aquí lo que quiero que veáis un poco en esta diapositiva es básicamente cómo hay determinadas, prácticamente en todos los sectores, la sociedad en general, todos los grupos de interés que rodean nuestra actividad como empresa o como organización, han considerado bastante responsable o muy responsable el comportamiento de las empresas. Y, por tanto, el nivel de confianza se ha incrementado. En esta diapositiva quiero, por favor, que os fijéis en la columna de la derecha, que es la de empresas o organizaciones que han sido muy responsables en su comportamiento. Y como veis, hay incrementos del nivel de confianza altísimos, en torno a un 86%, un 87% en el caso del beneficio de la duda, es decir, cuando una empresa está en una situación compleja, sus grupos de interés, vayamos a suponer, por ejemplo, los bancos, las entidades financieras, cuando alguien tiene la confianza del mercado muy alta, va a darle siempre el beneficio de la duda ante cualquier riesgo de estas características. Y además, esto se transforma en acciones y en comportamientos de valor para nuestras organizaciones. En concreto, hay un 29% de personas que estaría dispuesta a pagar más dinero por los servicios. En esta voy a pasar súper rápido. El 74% de la población considera y quiere saber qué están haciendo las empresas para superar esta crisis. Es decir, el activismo de la empresa va a ser absolutamente determinante a partir de ahora. Y a partir de ahora, ¿a qué nos tenemos que enfrentar o qué brújula más o menos tenemos que tener dentro de nuestra organización y de la gestión de todos los intangibles de nuestra compañía? Empezando por el principio, y es cuidar absolutamente a nuestro equipo. Nuestro equipo es nuestro activo principal. La sociedad está valorando muy mucho cualquier iniciativa que suponga dentro de una organización y dentro de una empresa el apoyo a las personas que componen la misma, a los colaboradores más próximos. Sin lugar a dudas, nuestros colaboradores son el mejor y en algunas ocasiones el peor embajador de nuestra marca, con lo cual debemos cuidarlo. Y además hay una acción que es inmediata, que es tener un comportamiento como corporación, un comportamiento colectivo que esté perfectamente alineado. Las últimas experiencias que todos hemos vivido en estos prácticamente 2 meses, evidentemente han generado un movimiento de aunar esos comportamientos y de alinear esos comportamientos cuando la empresa ha tenido un comportamiento también responsable. Es el momento también de aprovechar todos estos aprendizajes que en 2 meses hemos hecho de una manera rápida, de que hemos asumido cuando antes había determinadas barreras culturales prácticamente se han roto, y quizás también uno de los aspectos que habría que tener en cuenta a la hora de cuidar a nuestro equipo es redefinir un poco los procesos de toma de decisiones. Yo estoy convencido que si os pregunto a los que estáis siguiéndonos en estos momentos si habéis dejado durante estos momentos que las decisiones fueran más autónomas dentro de vuestros equipos, yo creo que la mayoría de vosotros diría que sí. Con lo cual, esta tendencia hay que consolidarla. Un segundo apunte. Los hechos comunican mucho más que las palabras. Todos conocemos esa expresión que dice una imagen vale más que 1000 palabras. Yo suelo comentar que un hecho suele valer más que 1000 imágenes. Las empresas que mejor están soportando este embate de las crisis son aquellas que han planteado de una manera muy rotunda, que han definido perfectamente cuál era su propósito corporativo, basado en esas capacidades y en esas fortalezas competitivas que tenían, y que han conseguido alinearlas de una manera clara y estructurada con los intereses de sus principales grupos de interés, de sus stakeholders. Es decir, no solamente pensando en la sostenibilidad de la empresa, sino generando también un nivel de confianza capaz de mantener unas buenas relaciones con aquellos grupos de interés que son críticos para la actividad de la empresa. Esto está generando credibilidad, está generando confianza, o puede generar confianza, y por tanto mejorando su reputación y preparando también nuestra empresa, nuestra organización a largo plazo. Un tercer aspecto que quiero comentar.
Debemos pensar que dentro de nuestros accionistas, y lo voy a poner casi en el plano más capitalista posible, uno de nuestros grandes accionistas a los cuales tenemos que dar réditos de beneficio es la sociedad. Tenemos que integrar perfectísimamente que la relación con este grupo de interés de este stakeholder esencial hoy en día dentro de cualquier organización se va a convertir, si no se ha convertido ya, de hecho, en un auténtico compromiso para nuestras empresas. Tenemos que integrar de una manera clara y definida que el objetivo social de nuestra empresa está muy presente más allá de los objetivos económicos o de otro tipo. Y esto básicamente nos está haciendo tener que desarrollar perfectamente definidos cuáles son los compromisos que tenemos como marca, que tenemos como organización, como empresa, desarrollar las expectativas que queremos cumplir para todos esos grupos de interés y después cumplirlas. Por tanto, nuestra organización va a tener que tener un multifoco absolutamente abierto. Ya no sirve enfocarnos en aquellos grupos de interés más próximos, sino que incluso tenemos que aproximar a grupos de interés que estaban más lejanos a nuestra organización hacia la nuestra. Y 3 ideas que yo creo que ya están en el escenario de lo que se está planteando a continuación. Los ODS van a estar muy presentes, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y además los tenemos que ver no como una imposición, sino como una enorme oportunidad de empresa, de transformación, tanto interna como de comunicación externa, para convertirnos realmente en un referente dentro de nuestro sector. Un segundo apunte que quería hacer es que cualquier movimiento en estos momentos va a ser absolutamente colaborativo. La cooperación sector público, sector privado, la cooperación incluso con nuestra competencia va a ser prácticamente necesaria en cualquiera de nuestra actividad. Y en ese sentido tenemos que empezar a introducir dentro de nuestro panorama que cualquier tipo de negociación va a necesitar tener un aspecto de colaboración absoluto. Hasta ahora, si recordáis, en casi todos los contratos que firmamos con proveedores o con clientes, siempre hablamos de que los tribunales de la localidad, yo creo que tenemos que empezar a pensar en que no tenemos que ir a los tribunales, van a estar hipersaturados, como todos lo sabemos, sino que tenemos que poner un foco casi en la mediación y en la colaboración como elemento estratégico esencial a la hora de mantener unas buenas relaciones. Otro de los aspectos que se van a considerar como el radar necesario que en cualquier organización vamos a tener es todo aquello que se llama la inteligencia contextual o la inteligencia social. Tenemos que saber leer perfectamente a la sociedad, no solamente saber leer, sino saber escucharla, que es bastante distinto, tener el contexto social como un mapa, una brújula permanente de nuestra actividad que nos va a poder permitir anticiparnos a las tendencias. Ahora no sirve solamente sumarnos a las tendencias que están en el mercado, sino que todos los grupos de interés que funcionan alrededor de nuestra organización van a pedir que estemos un paso por delante. En ese sentido, toda la utilización de los datos, del Big Data, va a ser absolutamente esencial, tanto a nivel de producción como a nivel de cómo funcionan los mercados, de cómo están derivando, etcétera, etcétera. Y aquí hay otro apunte también que quizás es un poco más estratégico. A veces, en determinadas empresas, cuando hacemos alguna labor de consultoría, hay algún grupo de interés que está puesto como muy externo, y tenemos que empezar a acercar hacia el núcleo de nuestra organización esos grupos de interés y casi trasladarlos a que sean internos. Y esto es un cambio dentro del esquema organizativo y del esquema de las empresas muy importante. Una idea también casi ya de las últimas, en estos momentos y a partir de ahora, el silencio no es una opción, porque nuestro silencio hace crecer la ansiedad y hace crecer la incertidumbre hacia nuestro alrededor, casi hasta el vacío. Con lo cual, tenemos que comunicar internamente, mantener buenas relaciones con todos nuestros grupos de interés, y la comunicación, perdonad que lleve un poco las cosas a mi terreno, pero se está convirtiendo y se va a convertir cada vez más en un factor estratégico esencial en cualquier organización.
Dentro de ese campo, como os decía, tenemos que repensar cuál es nuestro mapa de grupos de interés, dónde están nuestros stakeholders, cómo podemos atraerlos hacia un propósito de compañía absolutamente compartido, porque va a ser esencial integrar cualquier modelo de colaboración dentro de la organización de una empresa. Solos, como suele decir el proverbio, creo que es japonés, solos podemos llegar rápido, pero juntos llegaremos más lejos. Yo creo que este axioma se va a convertir en una de las grandes realidades. Voy terminando ya un poco mi presentación. 5 ideas que yo creo que van a estar pululando dentro de cualquier organización, de cualquier empresa, para generar confianza en nuestro mercado. Esta es la clave. Cada vez que generemos algo de confianza, estamos reduciendo la incertidumbre. Luego tenemos que trabajar con aquellas cosas que pueden provocar cierta certidumbre en todos los grupos de interés de nuestra organización. ¿Cómo podemos generar confianza? Si nuestro propósito compartido, si nuestro propósito corporativo, es absolutamente compartido con todos los grupos de interés. El propósito en realidad lo que significa es tener bien definido por qué estamos haciendo lo que hacemos y cuál es realmente el componente de valor que nuestra organización, que nuestra empresa está poniendo en valor en el mercado. Entendiendo poner en valor ese compromiso integral también con la ciudadanía. Y aquí hay 5 aspectos esenciales que van a seguir siendo tendencia general. Nuestro equipo, las personas que tenemos dentro de nuestra organización, a ser posible, comprometidas y bien conectadas, comprometidas con nuestro propósito, con nuestra visión, con los valores también compartidos. Un estilo de liderazgo que no me voy a entretener porque Sandra nos hablará bastante más de esta historia, que sea muy transversal y donde realmente la escucha activa se integre como una de las herramientas esenciales para liderar. Yo suelo decir, y es una expresión de un buen amigo mío, de Enrique Sueiro, que se gestiona si se comunica, pero se lidera si se escucha. La innovación va a ser otro de los pilares esenciales. Tenemos que aprovechar absolutamente cualquier aprendizaje interno que estos días se ha desarrollado, potenciarlo y ponerlo en valor. Y tenemos que integrar también quizás dentro de nuestra innovación, dentro de la innovación empresarial, de la innovación de las organizaciones, a otros stakeholders que de momento no teníamos integrados. Por tanto, el nivel de colaboración va a seguir siendo máximo y evidentemente la brújula esencial que va a guiar cualquier acción dentro de nuestra empresa, dentro de nuestra organización, va a ser la ética y la integridad de nuestro comportamiento. ¿Qué podemos hacer dentro de nuestras organizaciones? Bueno, pues en principio, tener un comité transversal que no sea solamente directivo, sino que integre también dentro de nuestra organización a todos nuestros públicos, emular escenarios, definir dónde vamos a situar nuestra empresa, dónde vamos a situar nuestra organización en el caso de que suceda qué. Porque con esta fórmula lo que estamos haciendo de una manera muy rápida es reducir la incertidumbre, sobre todo, de nuestros colaboradores más próximos. Si tenemos un escenario definido, en el caso de que ocurra esto, haremos esto otro, y tener 3 o 4 escenarios distintos, uno muy positivo y otro muy negativo, esto nos va a permitir gestionar todos los intangibles de una manera muy eficaz. Tenemos que seguir definiendo cuáles son los compromisos que ponemos en la sociedad, a qué nos comprometemos con ese valor social que debe tener también nuestra organización, seguir modulando y testando absolutamente el mercado. El mercado ya sabéis que se mide muchas veces por certezas, pero otras veces por percepciones. Tenemos que intentar adelantar esas percepciones y ser capaces de, con nuestro buen sistema de información, con nuestro equipo bien conectado y cohesionado, poder adelantarnos a las necesidades que nuestros grupos de interés, que nuestro mercado nos está demandando. Y evidentemente tenemos que desarrollar las acciones de nuestra compañía de una manera coherente, consistente con nuestra visión, consistente con nuestro propósito corporativo y sin lugar a dudas, lo que hagamos lo tenemos que comunicar. Porque como suelen decir los clásicos, el paño bueno en Arcón no vende. Y una última reflexión que os quería plantear. Yo suelo definir que cualquier tipo de acciones de estas es como el péndulo de Newton, ¿no? Este que veis en la imagen. A veces las acciones nos llevan de un extremo a otro y es muy complicado encontrar el equilibrio de las mismas. Bueno, pues quizás lo que tengamos que hacer es
en este péndulo eliminar las bolas que están en los extremos, con lo cual el punto de equilibrio llegará antes. Quiero decir, estamos en un enorme tsunami de tendencias, parece que todo el mundo va a teletrabajar, que las reuniones presenciales se van a acabar, que la formación presencial no va a volver nunca. Bueno, hay que ser un poquito cautos, mantener la prudencia y en la medida de lo posible, como os decía, buscar ese equilibrio. Por mi parte, muchísimas gracias. Bien, pues muchísimas gracias, Gonzalo. Gracias por tu exposición, muy interesante. Pues damos paso ya a Sandra. Hola, ¿qué tal estáis todos? Estoy intentando compartir el documento, que creo que podré hacerlo. Y bueno, antes de continuar, porque realmente mi exposición va a ser una continuación a la exposición que acaba de hacer Gonzalo Alzueta, daros las gracias a todos por haberos unido esta mañana y por supuesto a Core Reputation, a todas las instituciones que están agrupadas y que es un ejemplo de colaboración en línea con lo que estaba hablando Gonzalo de lo que viene ahora, ¿no? Pues bueno, que gracias por supuesto a la Fundación Navarra Excelente, a la universidad, a Creatalent y a Corporate Extend. Y ahora vamos a enlazar, como Gonzalo ha dicho en varias ocasiones, esto no lo voy a contar porque Sandra va a hacer hincapié en ello. Yo me voy a centrar en la figura del líder, del CEO o del director general o de la persona que está al frente de las organizaciones, porque ha tenido un papel fundamental en esta crisis y obviamente, como siempre, lo va a tener que seguir teniendo, ¿no? Muchos de vosotros lideráis vuestras organizaciones y de alguna manera, pues espero que de aquí podáis sacar algunos tips, no para el momento inmediato, sino para lo que inmediatamente tenemos que hacer el día de mañana, ¿no? En cuanto estamos poniendo ya el pie casi en la puerta. Aquí veis que Gonzalo hablaba de un tsunami, yo os pongo aquí la tormenta perfecta y esta tormenta perfecta que empieza justo aquí, no solamente tiene que ver con el COVID. Lo que está pasando ahora, y esta nueva empresa de la que ha estado hablando Gonzalo, viene de la confluencia de una serie de acciones, de hitos que han tenido lugar muy poquito tiempo antes de que el COVID apareciese en nuestras vidas y lo pusiese todo patas arriba. Vemos que el COVID lo que ha hecho ha sido poner a prueba el papel social de las empresas, pero lo que es cierto es que a final de 2019, y ya se venía hablando hacía muchísimo tiempo de esto, las empresas, las propias empresas, que creo que es lo importante, porque que la sociedad reclamaba que la empresa hiciese negocios, pero que conectase con el bien común, es algo que veníamos viendo hacía tiempo. Pero lo cierto es que en agosto del 2019, la Business Roundtable, que es una agrupación donde están las casi 200 empresas más grandes de Estados Unidos, lo cual quiere decir que son algunas de las empresas más grandes del planeta, se sientan y deciden que el propósito que habían tenido hasta el momento, que era fundamentalmente generar beneficio y valor para el accionista, tiene que cambiar. Y que necesitan cambiar ese propósito y hacer una declaración firmada y escrita, donde lo que vienen a decir es que tienen que pasar de ser compañías que ponen todo su foco en generar un beneficio para el accionista y ser compañías que para conseguir ese beneficio para el accionista necesitan generar beneficio para los otros stakeholders. O sea, tienen que centrarse, por supuesto, los empleados, por supuesto, los clientes, pero de una manera muy importante en la sociedad. ¿Qué es lo que pasa? Pues que en marzo de 2020, lo que estamos viviendo todos, surge una emergencia sanitaria que ya hoy no es una emergencia sanitaria, hoy en realidad es una crisis económica y social. O sea que bueno, depende de las estimaciones, de las predicciones que leamos, se supone que va a ser de una manera o de otra, pero lo que está claro es que en crisis estamos, con niveles de paro, siguen los problemas sanitarios, seguirán determinados problemas de cierta saturación en los sistemas sanitarios, y es ahí donde las empresas tienen que pasar de hablar, o sea, que era lo que estábamos haciendo a final de año, que como os decía, la Business Roundtable se sienta y redefine su propósito. En Davos también, a principios de año, redefinen su manifiesto y sacan un manifiesto en 2020 que vuelve a hacer énfasis en este nuevo capitalismo de los stakeholders, que le llaman, y hay muchísimos más movimientos también en España, en Chile, o sea, en Europa. Hay muchos movimientos de CEOs que hacen estas manifestaciones. ¿Qué ocurre? Con el COVID, esas manifestaciones tienen que pasar a la acción. Ya no vale solamente decir
que esto es importante, sino que hay que demostrarlo. Aquí os muestro unos datos solamente de 2 consultas de Edelman, de ese Transbarometer, que se presenta en Davos y se presenta desde hace 20 años, y que, como muchos de vosotros sabréis, lo que hace es una encuesta mundial donde se mide el nivel de confianza de la población en general y en las instituciones, incluidas empresas, gobiernos, etc., ¿no? ¿Qué es lo que vemos? En la parte de la izquierda, en los datos que Edelman presentó en enero de 2020, lo que veíamos es que más del 70% de la población se siente de alguna manera que el sistema es injusto y que el capitalismo, de hecho, hace más daño que beneficio. O sea, que la sociedad vive el capitalismo igual, ergo, a las empresas como algo que les perjudica en su vida. Y había un movimiento interesante, que es este 73%, que desde hace años la encuesta va viendo cómo cada vez más las personas, los ciudadanos, le piden a las empresas: oye, haz negocio, si me parece bien que hagas negocio, que ganes dinero, pero hazlo sin perjudicar al entorno que tienes alrededor. Hazlo generando un bien común, es decir, hacer negocio generando algo positivo más allá del empleo, ¿no? Y que si es empleo, que sea de calidad. Y lo que es interesante es que al CEO se le pide que lidere esa resolución a problemas sociales. Ves que hay un 74% de la población que le está pidiendo a los CEOs que, oye, haz tu negocio, pero al tiempo, ¿por qué no? Generas empleo, generas opciones, generas bienestar, cuidas del medio ambiente. O sea, se le está pidiendo este tipo de retos a los líderes empresariales. Os digo, y es que esto es muy interesante y mucho más largo de contar, pero lo que ocurre en muchas ocasiones es que si la confianza en las empresas, digamos que está en un nivel intermedio, la confianza en los gobiernos y en los medios de comunicación es mucho más baja. Por lo tanto, al final sí que se le está pidiendo a las empresas que adquieran un papel que hasta ahora no tenían, ¿vale? ¿Qué vemos en el gráfico de la izquierda? Que, como dice Gonzalo, si queréis luego compartimos estos estudios que son interesantes. Edelman hizo otra cata de información justo en el periodo COVID, al final de marzo, y lo presentó en abril. Y lo que dicen los consumidores, entre otras muchísimas cosas, el 71% de la población declara que no va a volver a confiar en una empresa que anteponga los beneficios a las personas en un momento como el que estamos. Por lo tanto, al final, lo que le estamos pidiendo a los líderes es que gestionen de otra manera. Y tras este COVID, vemos que, como os digo, esta tormenta perfecta era una confluencia de acciones, de situaciones y de tendencias del contexto que, como hablaba Gonzalo, son importantes, se cristalizan en este momento. Y a partir de aquí se pide un nuevo tipo de liderazgo. Y os digo que es un tipo de liderazgo más confiable, el líder confiable, y más activo y activista. Y esto de activista os lo pongo entre comillas porque el activismo se entiende de una manera diferente en Estados Unidos, en España y demás. Luego, si queréis, en la parte de los comentarios lo hablamos. Pero desde luego ese activismo al final se refiere a CEOs que van un poquito más allá de la responsabilidad que tienen con la gestión de su empresa, posibilitando que haya un beneficio para las sociedades en las que sus empresas operan y están actuando. ¿Qué es esto del líder confiable? Que lo vamos a ver súper rápido. Aquí de una investigación que hice con altos directivos españoles, que participaron, pues casi todos eran directivos reputados de grandes organizaciones, pues Boris Golzarri o Yo soy Johnny Mas, Rosa García, pues líderes de este perfil. Estuve trabajando con ellos sobre qué era la reputación del CEO, cómo había que gestionarla, qué aspectos positivos. Y además de estos ejecutivos, participaron directivos de segunda línea y expertos. Al final lo que veíamos es que el líder debía ser un líder que hace bien su trabajo, pero que eso es algo que se presupone. O sea, todos los que sois directivos de vuestras organizaciones, ya la gente da por descontado que gestionar vuestra empresa, eso ya lo sabéis hacer. O sea, no es un plus adicional. La diferencia realmente está en el cómo se hace, y ese cómo se hace está absolutamente relacionado con las variables de ejemplaridad, de coherencia, de hacer que las cosas ocurran, de anticipar siempre la ética al negocio. Esos aspectos son los que generan buena reputación. Que vas a gestionar tu negocio bien, ya se presupone. El cómo es lo que hace la diferencia, ¿vale? Y es realmente en el cómo donde se genera y se produce la reputación. Y este hacer bien su trabajo y la diferencia por cómo hace su trabajo tiene que estar orientado hacia ese propósito que comentaba Gonzalo. El para qué, el por qué, ¿vale? Depende si lo miramos desde el pasado o desde el futuro, que es lo que quiero construir con mi organización. Y es ahí donde muchísimas empresas están trabajando en redefinir ese propósito, que sea claro, compartido y además necesario, ¿vale? O sea, importante, relevante para la gente levantarse por la mañana de la cama, ir a trabajar o trabajar en tu casa, donde toque, ¿no? Según la circunstancia.
¿Qué es esto de que el líder, aparte de ser un líder confiable, sea un líder más activo y más activista? Bueno, pues para verlo en algo práctico, os traigo los resultados de un estudio que hemos hecho en Trustmaker, donde hemos analizado cuáles han sido las prácticas de unas 100 empresas nacionales e internacionales de distintos sectores. El estudio no es público, o sea que lamento no poderlo compartir, pero sí os puedo compartir esto que vais a ver, que esto sí que lo tendréis. Y lo que hemos visto es que los CEOs que mejor lo han hecho, que por supuesto, y esto lo recalco, tiene que ver con las empresas que mejor lo han hecho, porque esto no va de líderes protagonistas, va de líderes al servicio de las empresas, que son los líderes que generan reputación. Después de esas acciones que nos ha comentado Gonzalo, que eran las mejores prácticas que se han visto en las organizaciones, lo que os voy a contar son pues 7 grandes aprendizajes que se pueden sacar de cosas que han hecho los CEOs en este momento y que con la nueva situación y con el nuevo contexto que haya, son aprendizajes a interiorizar, ¿vale? Lo vamos a ir viendo con ejemplos, así que como prefiero que luego tengáis tiempo para preguntar, voy a pasar directamente a verlo en ejemplos. Una de las claves es que los CEOs, se lleva hablando mucho tiempo de esto, pero que es muy importante que los CEOs sean humanos, es decir, el CEO humilde, el CEO honesto. Hay muchísimos estudios que hablan de esto, de cómo estos CEOs lideran mejor, cómo hay una conexión entre ese tipo de liderazgo y el éxito empresarial, pero lo que vemos es que en la crisis la imagen de los CEOs se ha normalizado. Hemos visto a los CEOs que se mueven, que están en vídeo, que nos cuentan cosas, que van en camiseta. Es verdad que este es Tim Cook, que es el CEO de Apple, y que ya este señor visto de una manera muy casual habitualmente. Pero hay una cosa interesante, y es que al tener que mostrar tu casa, que es donde realmente estás, al final lo que estamos viendo es a gente en unos entornos y en unos escenarios que nos parecen mucho más humanos normales de lo que suele parecer a veces un CEO de una organización. Obviamente todo esto siempre tiene que ver con la personalidad que tenga el CEO y con la persona que sea, o la CEO. Pero lo que es cierto es que el COVID ha ayudado a acercar la imagen a la sociedad y a normalizarla. No son personas que están en jaulas de cristal, sino son personas que están gestionando empresas para mantener empleo, para seguir ofreciendo productos y servicios y demás. Crece la actividad de los CEOs sin sobreexposición, o sea, se convierten en un portavoz necesario de la organización y están en muchas ocasiones donde no se les espera. En este caso ves aquí a Antonio Huertas, que es el presidente de Mapfre, se le ve obviamente en su casa y dentro de que es un líder que pasó de no tener ni una presencia en redes sociales a ser reconocido por ello, ahora está haciendo un vídeo semanal que sube, que tiene un montón de visitas, que explica de todo, desde el tema de la empresa, del entorno social, etc. ¿Esto de que aparecen donde no se les espera? Pues te cuentas al CEO de Telefónica en una entrevista con Iñaki Gabilondo hablando igualmente de todo, del foco de la empresa, de qué está haciendo Telefónica, pero hablando de la situación y de muchas más cosas que simplemente el ejemplo de su organización. También es importante ver que la narrativa de qué se está hablando se centra en generar confianza en la empresa y en la importancia del propósito. De verdad que soy consciente que las personas que trabajamos en temas de intangibles, que trabajamos en temas de comunicación, somos muy pesados con el tema del propósito. Pero es que cuando un propósito es bueno, claro, unifica y es compartido, es capaz de darle una vuelta a una organización. O sea, y hay muchísimos ejemplos que realmente explican cómo cambiar y alinear un propósito, o sea, cambiar de tener una difusión de a qué nos dedicamos y por qué, a tener un propósito claro hace que una organización dé una vuelta que genera beneficios de todo tipo, no solamente sociales o de que la gente esté más contenta, sino también económicos. Aquí, ¿qué os puedo contar? Pues que ha habido muchos CEOs, este es el caso del CEO de Nestlé Mundial, que ha salido, no sé si lo conoce alguien, pero a Mad Money de Jimmy Cramer, en la CNBC de Estados Unidos, que tiene muchísima audiencia y es un tipo un poco controvertido, pues haciendo una entrevista explicando todos los problemas que tenía Nestlé para poder seguir abasteciendo a la sociedad, qué iban a hacer con el tema de los embalajes y los plásticos y el medio ambiente, cómo iban a mantener el empleo, qué problemas sociales iban a intentar gestionar. Bueno, pues al final intentando ver el problema, contar que hay un problema, pero sí contar qué es lo que se está haciendo para solucionarlo y generar esa confianza de que todo va a ir bien, ¿vale? Otra de las buenas prácticas ha tenido que ver con lanzar mensajes dirigidos directamente a empleados, pero también a otros stakeholders. Que el CEO dirija una comunicación a empleados es algo habitual. Que se haga con la profusión que se ha hecho en este momento, creo que se ha hecho de manera ejemplar en muchísimas organizaciones,
para reducir esa incertidumbre, reducir el miedo, que la gente tenga lo más claro posible qué va a ser de su vida y cómo va a poder seguir trabajando. Y como ejemplos, os vuelvo a traer a Telefónica, porque desde luego esto lo está haciendo muy bien. Telefónica, curiosamente, había redefinido su propósito, pues lo he puesto aquí abajo. Queremos hacer nuestro mundo más humano conectando la vida de las personas, esa idea de conectar personas. Lo terminó de definir finales del año pasado. El COVID ha hecho que el SEO represente, tangibilice y homogenice todas las comunicaciones que se están haciendo y todas las decisiones que se están tomando, más bien al revés, primero las decisiones que se están tomando y las comunicaciones que se están haciendo en torno a ese propósito. Lo primero que hizo Telefónica, veis que esta carta es del 10 de marzo, fue de las primeras compañías en comunicar qué iba a ser Telefónica con prácticamente todos sus stakeholders, con proveedores, con empleados, con clientes, con la administración pública. Bueno, ¿qué iban a hacer para que esto fuera lo menos dramático posible para todo el mundo? O sea, ¿cómo iban a poder ayudar? Hace 4 días, interesante aquí a la izquierda veis que bueno, el presidente de Telefónica salía agradeciendo a toda la plantilla y a toda la plantilla de todos los rivales el hecho de ser capaz de mantener la calidad de las redes para que todos podamos comunicarnos, y hablando de la calidad de las redes españolas. Y luego, como un acto pues un tanto curioso o diferente a lo que se suele hacer en comunicación interna, pues ha sido acciones como Ask Ana, o sea, pregúntale a Ana, o la conversación que han tenido con 65.000 empleados, los CEOs y el CEO y presidente de BBVA, y que realmente está emulando en muchísimas empresas. Es el CEO quien directamente está respondiendo y dando la cara ante las preguntas que puede tener la gente. Un quinto factor es que se han convertido en voces autorizadas de su sector. O sea, si al final yo sé de economía, podré hablar de economía y podré incluso pedir y ser un poco activista, como es el caso de Ana Botín, donde estaba pidiendo a la Unión Europea, en un momento concreto, un fondo económico común para hacer frente al coronavirus. Bueno, pues ya no solo estás excediendo tu papel como líder, estás yendo más allá y aprovechando tu posición para hacer una serie de peticiones, o en otros casos, bueno, pues se hace un análisis económico de la situación porque yo me dedico a las finanzas, o puede hablar de cómo la energía, qué energía necesitamos para esta situación y cómo esto va a evolucionar en el futuro. O sea que realmente aquí también el hecho de convertirse en ese líder autorizado y también poner eso al servicio de la sociedad. Un sexto factor de los 7 es que además han hecho gestos en primera persona. O sea, cuando yo quiero que los demás hagan cosas, pues esto es ejemplaridad. Lo primero es hacerlo yo. Ha habido muchos CEOs, como los CEOs de los líderes de Inditex, que se han reducido los salarios. Eso ha pasado en otras grandes organizaciones. Si yo voy a pedir a mis empleados que se ajusten el cinturón, el primero que lo voy a hacer soy yo. Ha habido CEOs como el CEO mundial de Cisco, que ha ofrecido a todos los gobiernos del mundo el ponerse a trabajar gratuitamente con ellos para identificar y ver cómo la tecnología puede ayudar a solucionar la crisis. Y luego, por ejemplo, vemos el tema del fundador de Twitter, pues, que ha hecho una donación personal como conocemos otras en este país. Y ya por último, ver CEOs que han adquirido ese rol activista y que han llamado a la colaboración del sistema. Por un lado, pues el CEO de Salesforce ha llamado a prácticamente todos los CEOs que se dedican a tecnología a intentar no despedir a sus plantillas, a mantener el empleo, o Mercadona, pues conocéis una campaña que es Esto no tiene que parar, que impulsó a todos sus intraproveedores y ahora al resto de empresas. Hay unas 3.000 empresas en este movimiento que lo que hacen es visibilizar cómo las empresas están apoyando a la sociedad y haciendo que la sociedad no se hunda de alguna manera. Al final esto, que serían las 7 prácticas que hemos visto, nos lleva al retrato robot del SEO del futuro. Este que os muestro aquí, los 8 primeros puntos están publicados en una publicación que es la reputación del directivo, y que recoge incluso un modelo de cómo se puede gestionar la reputación de un directivo, porque todo esto es fácil decirlo, pero luego es muy difícil hacerlo, que yo sé que esto es lo que luego pasa. Pero al final lo que hace esta COVID y esta situación, esa tormenta perfecta que vemos que ahora hay que materializar en un liderazgo confiable, activo y activista, pues hace ya un par de años describíamos con grandes líderes de este país que saben mucho de gestión cómo debería ser ese retrato robot, y solamente le hemos añadido 2 puntos, porque en realidad el resto de cosas tiene que ver con el tipo de liderazgo del que se estaba hablando. Y es un liderazgo más humano y más colaborativo.
que como decía Gonzalo, en la colaboración está el futuro. O sea, va por ahí. Eso no va de competir, va de competir, que se dice ahora, ¿no? Es un liderazgo que tiene que basarlo en la coherencia y en la ejemplaridad. Lo que más habla es la acción. Lo que más cuenta cosas es lo que haces. Y entonces, si pedimos a nuestros empleados hacer cosas, tenemos que hacerlas nosotros primero. Es un liderazgo orientado a transmitir el propósito, a lo trascendente, a contarle a la gente que no hacemos muros, sino que construimos catedrales, para conectar con Dios. O sea, sería un poco la metáfora, ¿no? Es un líder con capacidad de escuchar el entorno, de comprenderlo y de reflexionar en un contexto lleno de ruido. Un líder flexible, que sabe adaptarse al cambio. Más visible y dispuesto a dialogar con los stakeholders, que sabe de tecnología, es decir, cómo yo puedo aplicar la tecnología para hacer mejor mi negocio, que sabe autorregularse, porque es uno de los grandes miedos que tiene al final toda la industria, la regulación. Y hay dos aspectos nuevos que nacen con esto. Poner en valor la capacidad de generar confianza en las personas, que es esta autonomía de la que hablaba antes Gonzalo, que va a ser tan importante. O sea, esto ha sido un experimento sociológico, pero que tiene que hacer a los líderes darse cuenta que cuando confías en las personas, son las personas las que sacan lo mejor de sí mismo, en este caso para la organización, y que tiene que ser capaz, y es su papel fundamental, el de generar confianza en las empresas, en su empresa, en el proyecto. Esa confianza desde la doble perspectiva del trust, de conseguir que la gente crea que voy a hacer lo que digo que voy a hacer, y del confidence, de generar ese círculo virtuoso positivo de que proyecto que mi futuro está claro y que voy a alcanzarlo, porque tengo las capacidades para alcanzarlo. Y simplemente, como reflexión final, decir que al final la reputación del líder, el liderazgo, el hecho de que se conozca que el líder está al frente de la organización, eso que decía Gonzalo de que el silencio ya no es una opción, o sea, no se trata de salir todo el rato, sino de contar las cosas claves, de ponerse al frente de la manifestación. Lo más interesante es que la reputación del líder es un aval de confianza para las organizaciones y es un aval de confianza sobre todo cuando las cosas no van bien. Cuando hay una crisis, si tenemos un líder que está al frente de la manifestación, que es capaz de transmitir cómo colabora, qué vamos a hacer y por qué tienes que creer en nuestra organización, es mucho más fácil que ocurra, así no tenemos a nadie al frente. Y yo con esto me callo porque creo que lo más interesante es que ahora nos podamos compartir un poco, desde mi punto de vista, también esa parte de qué vamos a hacer ahora, ¿no? De cuál es ese plan post-pandemia, si ojalá se acabe, o nueva normalidad, y cuál va a ser el papel de las organizaciones y de los CEOs en ese momento. Así que muchísimas gracias y abrimos el debate, entiendo.